Si en hoy llevamos varios domingos reflexionando sobre un tema, un valor que para nosotros es esencial, que tiene que ver con las relaciones. Relaciones con los suegros. Hoy día en sus hojitas aparece el título "Cuando las relaciones están rotas". Y es un temazo para nosotros. Quizás por eso notarán que estamos distanciados, mi esposa y yo, hoy día. Algo raro está pasando. Es un tema bien complejo y espero que el Señor nos dé la elocuencia y la facilidad para poder compartirles palabra del Señor a partir de esta problemática, cuando las relaciones están rotas. Oremos. Señor, ¿quiénes somos para poder hablar de relaciones rotas y de la reposición de relaciones? Si estamos aquí es solamente porque tú en algún momento de la historia decidiste restablecer relación con todos nosotros en la persona de Cristo. Y en esta prédica, en esta reflexión, queremos honrar a Jesús y quiero pedirte que nos hables, que tu Espíritu nos guíe a una reflexión comunitaria y también personal, de restauración, de instauración. En el nombre de Jesús, amén. Antes de hablar del tema en sí, con Carmen nos acordamos de lo que a veces en algunos cursos, en algunos talleres del área de formación de la iglesia, en Biblia y Café, por ejemplo, en algún momento lo conversamos, el ABC de nuestra fe, que tiene mucho que ver con nuestras relaciones. Este símbolo quise representarlo en Dios. En algún momento a Dios, voy a usar una palabra quizás muy pueril, se le ocurre expresar una palabra y dice: vamos a crear el universo. Y voy a reflejar este universo en algo así. Dios creó el universo y lo que se nos dice es que cuando crea el universo, todo, no solamente, si hago algo redondo, no es solamente para referirme al planeta Tierra. El Génesis dice que creó todo. Y cuando termina la creación dice que esto era fantástico, pero también dentro de este universo decide crear al ser humano. Aquí. Y con una misión, con la misión de cuidar este universo, pero también de recibir el placer de estar en el universo. Lo crea en relación también con lo creado. Lo crea en una relación directa en cuanto a la comunicación y a la comunión con Dios. El hombre puede relacionarse con Dios, pero aún así Dios decide también crearle otro ser humano, una mujer, para que ellos se relacionen. Y dice que la Escritura que tanto el hombre como la mujer podían relacionarse con Dios, tenían comunicación directa, tenían responsabilidades en el paraíso, en el Edén, pero también podían disfrutar del paraíso. Había una relación con el entorno creado. También, por lo que podemos desprender del Génesis, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, tenían una buena relación consigo mismos.
Incluso descubrimos que estaban desnudos delante de Dios. Ellos mismos. No tenían rollos, como decimos en buen chileno. Todo estaba bien hasta que aparece el pecado. Y cuando aparece el pecado, lo primero que se rompe es la relación del ser humano con Dios. Tuve vergüenza. Ya empiezan los problemas personales. Vergüenza. Ya el hombre empieza a tener problemas consigo mismo y con su prójimo, con la mujer. La mujer que me has dado. La relación con la creación. Ahora las plantas, algunas plantas que son hermosas se transforman en maleza. Lo que era un placer, lo que era el sentido del ser humano, de alguna manera se trastoca con el pecado y se transforma en carga. No me refiero al trabajo. El trabajo es una bendición del Señor, pero ahora aparece el sudor de tu frente. En fin, y se rompen las relaciones. Todo tipo de relaciones se rompen. Hay parte del desequilibrio. Y en fin, estamos hablando de relaciones. Hasta que, disculpen que haga tanto cambio de lápiz y en algún momento Dios toma la iniciativa en este contexto, en este entorno creado. Dios decide enviar también a un ser humano que también era Dios. Lo envía para estar en medio nuestro y para que a través de él se restablezca la relación entre el ser humano con Dios. Es lo que celebrábamos el domingo pasado en la cena del Señor, al comer pan y al beber vino. Recordar que en la muerte de Jesús Dios restableció una relación vital. Y el hombre puede nuevamente restablecer su relación con Dios, el hombre y la mujer, el ser humano. Y con la presencia de Jesucristo en el ser humano se pueden restablecer también las relaciones consigo mismo, las relaciones entre los seres humanos, la relación del hombre o del ser humano con la creación, gracias a la obra de Cristo. O sea, si de relaciones se trata, podemos tocar muchos temas. La relación de Dios con el ser humano, la relación del ser humano con el entorno, con la creación, con el medio ambiente, la responsabilidad ecológica, en fin. Podríamos quedarnos reflexionando en muchos temas. Hoy día queremos trabajar esta área. La relación entre nosotros, entre las personas que han sido alcanzadas por Dios en esta nueva relación en donde ha mediado Jesucristo. Y ahora aparece una nueva agenda: recomponer relaciones, instaurar y recomponer relaciones. Muy bien, para esto es que quiero introducirlos en una historia que probablemente sea muy conocida para ustedes, pero queremos tocarla en particular para hablar justamente de las relaciones rotas. Quizás hoy día, que es Día del Padre, algunos de ustedes están sintiendo o pensando en relaciones rotas con sus padres, o relaciones rotas en el matrimonio o con sus amigos. Y hoy día precisamente queremos tocar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas principalmente, y después trabajando la historia que está en sus hojitas, la historia de Pedro y Jesús. ¿Pueden creer una historia más terrible que esa? A mí me encanta Pedro porque yo me identifico con Pedro. Pedro es un metedor de pata
de primer nivel, esa soy yo. Pedro es uno que nunca se queda callado, esa soy yo. Y eso le va a traer distintos problemas a Pedro. En Bíblica Fe seguimos viendo problemas con Pedro, ¿no? Pero hoy día quiero contarles esta historia previo a la resurrección de Jesucristo, cuando Pedro todavía es un discípulo de Jesús. Fíjense, están justo en ese momento en que están celebrando un espacio íntimo, están compartiendo la cena, y Jesús les menciona a sus discípulos que alguien los va a traicionar. Y entonces cuando Él dice eso, Pedro salta. Nadie le estaba pidiendo que dijera nada a Pedro. Pero Él salta, lo dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. ¡Wow! Yo me imagino a los discípulos: uy, qué valiente Pedro, mira lo que dijo, ¿no? Y Pedro ahí como: yo, Señor, yo voy a ir a la cárcel o a la muerte contigo. Y Jesús lo mira, no como yo lo hubiese mirado, pero lo debe haber mirado con amor, y justamente le dice: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces vas a negar que me conoces. Y Pedro debe haber quedado picado, porque, ay, Señor, ¿cómo me dices eso si yo te acabo de defender así, de esta manera? Pero justamente sigue el relato, la historia, y nos enfrentamos al momento en que Jesús es capturado y es llevado para ser juzgado. Ahí Pedro lo sigue, ¿no? Disimuladamente va ahí, por ahí, y arman una fogatita. Entonces Pedro llega, se acerca a la fogata y está ahí calentándose porque hace frío. Y llega una chica y le dice: yo te conozco a ti, ¿tú también andabas con Jesús? Y Pedro así: no tengo idea de qué hablas. Mirándolo raro, ¿no? Y al rato ahí Pedro seguía calentándose en el fueguito y otro viene y dice: sí, yo te vi, tú andabas con él el otro día. Ay, hombre, no tengo idea de lo que dice. Y ya estaba más quemado Pedro, ya quizás alejándose un poco de la fogata, y viene otro: pero si tú eres Galileo, ¿qué haces aquí en Jerusalén? Estás tan lejos. Tú seguro que andabas con Jesús. No tengo idea de qué estás hablando, no lo conozco. Y adivinen qué pasa ahí. Cantó el gallo. Y fíjense, Lucas es terrible porque justamente dice: en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y Lucas nos dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y entonces Pedro recuerda lo que Jesús le había dicho un par de horitas antes. Y Lucas también nos señala que Pedro se conmocionó y salió llorando. ¿Puedes pensar una metida de pata más grande que esa? Acabas de jurarle amor eterno a alguien hace un par de horas y te das cuenta en el instante que eres, disculpando la expresión, pueril también, un chanta que no merece estar en vinculación con esa persona. Ustedes ya saben la historia, no los voy a spoilear en esto. Jesús muere crucificado, pero la parte buena de la historia es que Él resucita. Y después busca encontrarse con sus discípulos. Es más, cuando llegan las mujeres a la tumba, fíjense lo que les dicen los ángeles. Los ángeles les dicen: avísenlos a los discípulos, incluido a Pedro, que yo me voy a ir a juntar con ellos. ¿Por qué los ángeles le habrán dicho incluido Pedro? Yo no me imagino cómo Pedro podrá haber estado viviendo ese tiempo. Qué sensaciones así como de dolor de guata apretada, sabiendo que habías metido la pata tan hondo. Y fíjense que la Biblia sigue, y justamente ahora es el evangelista Juan que nos narra en el capítulo 21, que es la parte que ustedes tienen en sus hojitas, este desayuno admirable. Fíjense que ahí Pedro, desde mi perspectiva, bastante quizás deprimido, frustrado, les dice a sus compañeros, a 7 de los discípulos por lo menos: ¿saben qué? Yo me voy a pescar.
vuelvo a lo que había hecho antes. Y entonces los discípulos dicen, vamos todos juntos, ya, vamos a pescar. Y salen en la noche, ¿no? Y están ahí pescando o intentando pescar toda la noche. Y dice la Biblia que no pescaron nada, nada. Estos pescadores que eran tan buenos antes, ahora retoman y son un fiasco como pescadores. Qué terrible, ¿no? Y de repente está amaneciendo y dice la Biblia que había un hombre en la orilla. Los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Y este hombre les dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Y de repente quizás al escucharlo, al ver cómo hablaba o algo así, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, estas cosas que están en la Biblia, ¿no? Se pone la ropa y se tira al agua. Yo no sé ahí cómo será eso, pero yo me hubiese sacado la ropa y me hubiese tirado al agua. Pero Pedro se pone la ropa, se tira al agua y va hasta donde estaba el Señor. Y cuando llega, antes de eso, perdón, ellos le dicen, no tenemos nada. Entonces el Señor le dice algo así como un déjà vu, tiren la red a la mano derecha. Y se miraron, tiran la red y sacan 153 pescados. Alguien se dio el lujo de contarlos, imagínense. La red estaba llena y ahí entonces Juan le dice a Pedro esto y Pedro se pone la ropa y se va donde Jesús. Y cuando llega a la orilla, había un fueguito, había pescadito asado, había pancito y Jesús estaba esperando a sus amigos que estaban pescando de nuevo y a Pedro para tomar un desayuno que claramente va a ser inolvidable. Quiero invitar a Carmen para que compartamos ahora en un desayuno inolvidable junto a ustedes. ¿Les parece? ¿Te sirvo cafecito? Como anécdota, tenemos... Es de Biblia y Café, ¿eh? Tienen que venir a Biblia y Café. Tenemos más de 15 años casados y cuando recién partimos, ¿no? Esta relación amorosa, de enamoramiento, descubrimos que somos bastante diferentes y en algún momento aparecieron ciertas tensiones, ciertas diferencias y no sabíamos de repente cómo resolverlas. En esa época los chiquillos que vienen al curso Más que Pololo no pasamos por ese taller, no teníamos el entrenamiento para resolver ciertos conflictos y varias veces lo que en algunas ocasiones invitar a tomar un café era para algo romántico, decirnos cosas lindas. En algún momento, Carmen, creo que necesitamos un café, o al revés. Jorge, creo que necesitamos tomarnos un café. Salir del área de la cotidianidad, ir a algún espacio neutral, agradable y tomar café. Por ahí se parte. Creo que es lo que Jesús está haciendo ahora en la historia que estamos escuchando. Justamente esta historia, cuando ya están tomando este desayunito, con ese pescadito asado, con ese pancito, en nuestro contexto, un cafecito, Jesús se acerca a Pedro y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro, yo creo que ahí, y así como, perdón, ¿de qué estábamos hablando? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya ni siquiera se atreve a decir más que estos, ¿no? Dice, te voy a acompañar. No, es prudente, un poquito más prudente. Jesús vuelve a preguntarle a Simón, ¿me amas? Y Simón solo puede repetir, Señor, tú sabes que te quiero. Así que el Señor le dice, cuida mis ovejas. La primera vez le dice, apacienta mis corderos, y ahora le dice, cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le pregunta,
Y ahí yo igual la siento así como una... 3 veces. Jesús le pregunta a Simón, a Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Y la Biblia nos dice que a Pedro le dolió que Jesús le hubiese preguntado eso. Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Porque en el fondo Pedro sí quería al Señor. Eso no estaba en duda. Pero Pedro sabía que había metido la pata. En ese sentido, me encanta ver a Jesús en una posición realista. A veces nosotros pensamos que tenemos que ser lo suficientemente buenos para que Dios nos ame. Y Dios nos mira y dice, pero si yo te conozco, ¿a quién vas a ir a venderle la pomada? Yo te conozco completito, completita. Sé exactamente lo que estás haciendo, lo que estás pensando. No tengo una imagen irreal de ti. Entonces, Jesús siempre supo cómo era Pedro. No fue para él una sorpresa. Entonces, con ese realismo, justamente Jesús es capaz de restaurar esa relación. Ese era el momento de que Pedro demostrara quién era, ¿no? Su fidelidad, su amor. Ese momento en que Jesús se iba a la cruz. ¿Pero qué demostró? El miedo, la frustración, el estado de shock probablemente. Lo que surge de lo que estamos hechos todos los seres humanos. Entonces, con esa condición, con ese pensamiento, es que Jesús viene a relacionarse no solo con Pedro, sino que con cada uno de los chantas que estamos aquí. O pecadores también podría ser, ¿no? Con cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente quiénes somos, es realista con la situación, no es necesario tener que inventar una personalidad que no tenemos, una realidad que no somos. Es interesante que esta historia, si ustedes se fijan en el libro de Juan, esta historia aparece como un añadido. Versos antes de este relato, si miran en sus Biblias, Juan ha cerrado el capítulo, lo cierra, pero parece que de repente dice, no, tengo que dejar registrado otro tema más, y deja esta historia, estas 3 preguntas, este número 3 que sigue apareciendo en la vida de Pedro y que va a seguir apareciendo más adelante. Dios quiere que instauremos y restauremos relaciones. Es iniciativa de Dios restaurar la relación con el ser humano y con todo lo creado. Cuando hablamos de reparación, no creamos que aparece así por iniciativa propia, sino que es parte de la espiritualidad divina. Dios en sí, en esencia, es un restaurador. Y al mirar a Dios en la persona de Jesucristo, sabemos que es así. En la persona de Jesucristo, su propio Hijo, quien dio su vida por nosotros, Dios se acerca a la humanidad, se acerca a todo lo creado para restaurarlo, para redimirlo, incluso declararlo como en el Edén, tal cual como partimos en el Edén. Pero primero, Él quiere que antes de entrar a pensar en el tema de la restauración entre nosotros, entre los seres humanos, porque a lo mejor ya mientras estamos hablando en tu mente ya hay un individuo, un hombre o una mujer, alguien cercano o alguien no tan cercano, pero estoy casi seguro que la gran mayoría de aquí en este momento ya en su mente tiene algunos rostros, algunas personas a las que hemos amado, con las que hemos tenido experiencias fantásticas de vida, pero en algún momento algo nos pasó y esa relación se rompió. Antes de ir ahí, la primera pregunta es,
o la primera reflexión es evaluar cómo está mi relación con Dios. ¿Estamos reconociendo el rol que Dios tiene en nuestras relaciones a través de la gracia? Que Él se ha acercado a nosotros y por gracia es que podemos relacionarnos con Él. Misericordia, un amor tremendo se materializa en nuestra relación con Él. Si estamos aquí hoy, si hemos podido cantar con el corazón, si hemos podido, como decía el pastor que viene de la iglesia norteamericana, cuando él hablaba de tener cosas en la mente, pero de repente esas cosas no están en el corazón. Pero si hoy día hemos podido cantar a Dios, al Señor, desde el corazón, es por gracia. Es por gracia. Hay una relación con Él, pero a lo mejor no. A lo mejor hoy día estás luchando, hoy día a lo mejor estás incómodo, estás enojado con Dios. Algo te pasó en el camino, algo te hicieron, y a lo mejor tu problema no es necesariamente con otro ser humano, sino es con Dios mismo. Es mi deseo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, esté trabajando en ti para que hagas el clic, para que el Espíritu Santo pueda hacer en ti el clic y en primer lugar pulir, revisar esta relación con Dios. Y segundo, a la hora de pensar en nuestras restauraciones de relaciones, me llamó la atención ver la estrategia de Jesús. Hoy día Jesús nos invitaría a un cafecito. A un cafecito. A lo mejor en una multitud, con un grupo mayor, pero Jesús después se aprovecha de la sobremesa. Y en la sobremesa se aparta y se registra esta conversación que no se había podido dar, parece, con Pedro. Me pasa que a veces en la vida, mi vida gira tan rápido. Si bien es cierto, soy pastor, se supone que debería tener tiempo para alternar con personas, debería tener bastante tiempo para tomarme cafecitos con varios de ustedes, y siento que a veces no hay tiempo para tomar café. Pero me refiero a este café, al café de la restauración. Jesús se da el tiempo y me llamó la atención recordar cuántos cafés Jesús se tomó, lo digo en un sentido no literal obviamente, con leprosos, con ex prostitutas, con pecadores, con ladrones del sistema político de ese momento, con gente de izquierda y con gente de derecha, con extranjeros que eran odiados por el entorno de ese momento. Jesús fue tildado de amigo de pecadores por tomar tanto café con ese tipo de personas. ¿Qué otros métodos tenía? Pedir agua. A una mujer extranjera se le acerca en un pozo. En algún momento aceptó la invitación a ir a un asadito en la casa de Zaqueo, que era un ladrón. En otro momento aceptó la invitación de ir donde había una niñita enferma, moribunda, que en definitiva había muerto. Hasta a la suegra de Pedro, el protagonista de esta historia, Jesús fue y la sanó y después comió. Y hoy lo vemos en una mesa tomando cafecito con un amigo cercano, pero donde quedan muchas asperezas. Parece que todas se habían juntado. La Biblia dice que hay varios relatos, tanto de Juan como de los evangelistas, que habían acontecido varios encuentros de Jesucristo resucitado con Pedro. Pero ¿por qué será que Juan, que es el último escritor, Juan es el último libro del Nuevo Testamento? En la práctica hoy día estamos escribiendo, estamos
revisando la última historia. Y Juan quiere que recordemos esta historia. Parte de las aplicaciones que queremos compartir con ustedes dice justamente este punto de tener relaciones o vivir en y con relaciones realistas. Cuando conversábamos acerca de este tema era como, ok, sería muy fácil para nosotros decir, usted tiene que llevarse bien con toda la gente. Y eso sería muy lindo, y si todos lo hiciéramos estaría muy bien, pero como nosotros no lo hacemos, no podemos exigírselo a ustedes, porque es difícil convivir con personas. Y nosotros hemos estado hablando del tema de la comunidad y los animamos a ustedes a estar involucrados en un grupo de encuentro, pero obviamente que van a haber problemas en eso. De hecho, si lo pensamos, tenemos problemas ya nosotros mismos con Dios. Nuestra relación con Dios, ¿qué tan realista es? A veces nos pasa, como Pedro, somos muy rápidos, ¿no?, en prometerle a Dios todo. Y cantamos aquí, ¿no?, y levantamos las manos y decimos, todo te lo daré. Y es genial sentir eso y estar pensando seriamente en hacerlo. Pero la realidad es que salimos de acá y se nos olvida. Y en el caso de Pedro, fíjense, él tiene que ser restaurado un par de veces. Y si siguen leyendo el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que entre medio también se manda otras caídas y tiene que volver a ser restaurado. ¿Y no es acaso la vida de todos nosotros? Que a veces le hemos prometido cosas enormes al Señor y a poco andar nos damos cuenta que no somos capaces de cumplir. ¿Y qué pasa? Viene la culpa. Y la culpa nos hace alejarnos de Dios. Y eso es terrible porque es justamente lo que el enemigo quiere lograr en nosotros. Satanás también se conoce como el acusador. ¿Conocen un acusete carecuete? Ese es Satanás. Satanás es el que cuando nosotros hemos pecado y hemos ido ante el Señor y le hemos pedido perdón, y dice la Biblia que el Señor se olvidó de eso, lo tiró al fondo del mar y nunca más se acuerda, Satanás viene al lado tuyo y te dice, pero yo me acuerdo. Y tú también. ¿Te acuerdas cuando prometiste eso y no cumpliste? ¿Con qué cara le pides ayuda a Dios ahora? Tú, que te las das de buenito. ¿Cómo crees que Dios te considera? No te considera, se ha olvidado de ti porque eres chanta. Eso es lo que dice Satanás. Pero la Escritura nos enseña que no es lo que dice Dios. Dice que Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y es por sus méritos, por lo que Él hizo, que nosotros tenemos el acceso a Dios ahora. No es por nada de lo que nosotros hayamos hecho, ni lo que hagamos. Nada nos puede acercar más, nada nos puede separar más. Así que hoy día yo quiero decirte a ti que quizás estás con este sentimiento, ¿no? No soy lo suficientemente bueno para llegar a Dios. Que puedas saber que nunca lo vas a hacer, pero que es Jesucristo quien llena ese espacio enorme para poder tener una relación con Dios. Y esa es la primera relación rota que todos nosotros debemos restaurar. Así que no te dejes llevar por lo que el enemigo dice. Déjate llevar por lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Si tú sientes que has sido un cristiano chanta hasta ahora, todos lo somos. Pero Jesucristo es quien hace la diferencia. Solo Él. Espero que estén convencidos de eso, ustedes, ¿no? Y lo segundo es vivir relaciones realistas entre nosotros. Usted, si mira a la persona que está a su lado, con la que quizás vive, y tú dices, pero si yo te conozco. Entonces, es decir, pero ¿cómo voy a vivir mi relación contigo? ¿Qué tan realista soy para vivir contigo?
Fíjense que cuando nos íbamos a casar, hubo un pastor amigo que nos estaba haciendo consejería. No tuvimos el más que pololos, pero hubo un tiempo de consejería ahí. Y entonces me dice: Carmen, yo hoy día quiero decirte que tú te vas a casar con un pecador. Yo dije: sí, pecador. Y entonces este pastor mira a Jorge y le dice: y Jorge, quiero recordarte que tú te vas a casar con una pecadora. ¿Quién, yo? Y fíjense que eso, que es una palabra muy evidente, muy claro, pero fue tan, me permitió tanto abrir los ojos de con quién me estaba casando, que en realidad con quien me casara en el mundo iba a ser un pecador de la misma manera que yo soy una pecadora. Entonces con eso uno ya va un poquito más preparada de decir que esta persona obviamente me va a fallar. Esta persona obviamente va a pecar de la misma manera que yo lo hago, lo sigo haciendo. Entonces ya mis expectativas son mucho más realistas en base a la relación que tenemos. Lo mismo las expectativas hacia nuestros hijos, o las expectativas incluso hacia nuestros padres. A veces queremos o le echamos la culpa de todos nuestros males a nuestros padres y hemos cortado relaciones con ellos. Sin embargo, tenemos que ser realistas, que estamos en una comunidad de pecadores y lo más probable es que vamos a fallar. Pero fíjense, en Jesús, ¿pueden creerlo? Jesús que llama justamente a Pedro para que se encargue de predicar su evangelio. Yo hubiese elegido otro más leal, ¿no? Por último, Judas va y lo vende de una por plata, pero ni siquiera. Entonces, ¿por qué? Si Jesús es capaz de dar nuevas oportunidades, si Jesús nos ha dado a nosotros una nueva oportunidad, corresponde para nosotros también dar nuevas oportunidades a la gente que nos ha fallado. Y con esto, ojo, no quiero simplificar todo, porque de pronto hay relaciones tóxicas en las que nos hemos visto envueltos. Hay situaciones de violencia física, psicológica, y también hay casos en que para restaurar una relación tenemos que guardar distancia. Pero el llamado principal de nuestras relaciones es a ser restauradas, pero viviendo con la conciencia de la realidad de que todos somos pecadores. Justamente esta es la distinción en la comunidad que conocemos como iglesia. Es una comunidad de personas que se quieren, que se aman, que generan relaciones, a diferencia de otras comunidades, porque Dios nos amó primero y honramos a este Señor también unos con otros en amor. Segunda aplicación, después de mirar este relato en la vida de Pedro, pide perdón y perdona. Mientras reflexionábamos al respecto con Carmen, nos acordamos de la instrucción que está dando el apóstol Pablo a una iglesia espectacular, una iglesia que está en Filipos. Y en esta iglesia tenía una particularidad, que fue una de las primeras iglesias en el sector europeo y que fue en la práctica fundada por una mujer, por una empresaria textil, Lidia. Y parece que en esa iglesia las mujeres la llevaban. Y de manera que el liderazgo, ahí había liderazgo femenino. Y es por eso que cuando Pablo escribe al receptor de la carta, le dice, por favor, dile a Evodia y a Síntique, estas dos hermanas que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Carmen habló de realismo, y si hablamos de realismo, yo estoy seguro que en nuestro contexto aquí
hay ciertas tensiones. Mirémonos. De repente nuestra cultura chilena trata de opacar ciertas tensiones. No pasó nada, no, sigamos adelante, y de repente no hemos arreglado ciertas cosas y nos vamos quedando con cositas y nos vamos distanciando. Y lo más seguro es que, siendo realistas, más de algún rollo tenemos unos con otros. La orden apostólica es: arréglense, recompongan esa relación, no desperdicien la posibilidad de amarse. Sobre todo aquellas parejas que a lo mejor están en conflicto hoy día y que andan medio tensas. Hacemos esfuerzos como iglesia a través de distintas instancias para que, sobre todo en los matrimonios, haya armonía y amor. Se hace mucho esfuerzo, partiendo por ahí. Si hay diferencias, si hay cuestiones raras, palabra del Señor, hermanos, no se hagan los lesos. Arréglense. Y si se sienten superados, les cuesta, están en crisis, pídanle ayuda a Jesús, que es el reponedor por excelencia. Y Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y sobre todo en este ámbito, cuando queremos reparar relaciones, cuando no sabemos cómo hacer, uso la estrategia del café, uso la estrategia del asado, una invitación. A mí me pasa a veces que cuando estoy con problemas con Carmen, que es fácil a veces caer en una crisis por leceras, por pequeñeces. Pero recomponer la relación para un tipo orgulloso como yo, no se imaginan lo que cuesta dar el paso de acercarse a la... Así tal cual me siento. Le tengo que pedir ayuda al Señor, porque siento que de ahí viene esa fuerza, me acerco a la mesa. ¿Ya? Aquí es fácil, hermanos, pero lo he vivido, es difícil. Y cuánto más con nuestros semejantes, con quienes no son nuestra pareja, pero con quienes formamos una comunidad. Pide perdón y perdona. A lo mejor alguno de nosotros también está complicado porque le cuesta. Es que no te imaginas, no sabes lo que me hizo. Me ocultó el saludo, me negó, me traicionó. No sabes la cochinada que me hizo. ¿Ya? Perdona. El modelo que tenemos es de un Dios que nos perdona. ¿Hasta cuántas veces la instrucción que da Jesús es 70 veces 7, o sea, infinito? Hablando en el lenguaje matemático, n, infinito. Perdonen. Y también, como iglesia y como miembros de una congregación que es amada por Jesús, atender al ministerio de la reconciliación. Sí, justamente, la iglesia debe ser como dice ahí, una comunidad catalizadora en la restauración de relaciones. Fíjense lo que Pedro, el mismo que estábamos hablando al inicio, dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, dice, a la iglesia le está diciendo: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, el amor de hermanos, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y justamente este Pedro, que había metido tanto la pata, pero que había recibido el perdón del Señor, es capaz de decirle esto ahora a la iglesia: bendigan, traten de amarse fraternalmente para que puedan recibir una bendición, porque realmente cuando nosotros buscamos restaurar las relaciones rotas,
es que ganamos mucho más. Y es cierto que podemos tener amigos que nos han fallado, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, pero créanme que hay mucha más ganancia cuando buscamos restaurar una relación rota. Estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación, como dijo Jorge. Estamos trayendo el reino de los cielos a la tierra cuando somos capaces de perdonar y de recibir el perdón. Y además, como iglesia, debemos buscar que las personas puedan restaurar su relación con Jesucristo. Entonces, hay dos preguntas que están en su hojita que dicen: ¿conoces a alguien que necesite sentirse perdonado por Dios? Si tú ya te sientes perdonado por Dios, si tú sabes que has sido perdonado por Dios, ¿crees que hay alguien que necesita saber esto? Quizás alguien que, entre comillas, se descarrió alguna vez. Quizás alguien que no tiene idea que Dios ya le ha dado su perdón. Tú eres parte de esta comunidad catalizadora de restauración. Y la segunda pregunta es: ¿qué iniciativa podrías tomar para recordarle a esta persona que nuestro Dios es un Dios que perdona? Jorge ya lo ha dicho, ¿no? Invitar a un cafecito, invitar a una comida, un asado, perdonarlo tú, haciéndole saber que lo estás perdonando porque Dios te ha perdonado a ti primero. Creo que eso es maravilloso. Y créanme, se gana mucho más cuando restauras una relación a cuando la mantienes en distancia, en enojo, en conflicto. Sé que es difícil. Queremos ser muy realistas con esto. Si todo pudiera arreglarse mágicamente, no estaríamos hablando de este tema. Pero sabemos que es un salto de fe creer que podemos restaurar las relaciones rotas. Pero hoy día tenemos a nuestra disposición al Espíritu Santo. Él es la presencia de Dios aquí en la tierra, está con nosotros. Él está dispuesto a ayudarnos cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Él está dispuesto a dirigirnos, a darnos lo que necesitamos para tomar esta decisión tan básica como perdonar, tan básica como aceptar el perdón, o como contarle a otros que Dios quiere tener una relación con ellos,